le explico, esta es nuestra casa. Nosotros estábamos en casa a las 9 de la noche del martes pasado y habíamos terminado de cenar. Mi esposo estaba afuera viendo el tiempo para mañana, para organizar el día, y suena en el celular que un vecino, Carlos Delgado, de acá, que nos conoce, a él lo conoce de toda la vida, a mí desde que llegué acá a su hace 8 años, lo llamó y le dijo que, bueno, que este hombre, que no vamos a nombrar, pero este hombre lo había chocado, que lo había cargado en la camioneta y se lo había llevado hacia la casa. Para eso agarramos la camioneta y nos fuimos enseguida a la casa de Nicolás. Nicolás vive solo con el hermano en una casa a 2 kilómetros del pueblo, en un campito de 7 hectáreas, y la casa está inserta ahí. Lo dejó solo ahí. Cuando vamos pasando por la casa de la abuela, llama a la abuela que había presenciado el accidente, o sea, que había escuchado el golpe y que había salido y vio que había un accidente, y ella preguntó quién era, le dijeron que era el nieto. Cuando supo que era el nieto, llamó enseguida al padre. Ya íbamos en camino, lo encontramos solo, sangrando por la boca, sangrando por las heridas, había deambulado por la casa, se había tratado de secar la sangre pensando que eran heridas superficiales, no sabía quién era, no sabía quiénes éramos nosotros, ni dónde estaba, ni nada, ni qué día era, ni nada. No se acuerda él tampoco de esa situación. Un estado de shock tremendo, tanto para él como para ustedes también posteriormente. Sí, yo me asusté muchísimo cuando lo vi porque las heridas que tenía realmente eran de importancia. Nosotros mantuvimos un perfil bajo porque un accidente lo puede tener cualquiera. El tema es que uno se tiene que ser responsable de lo que hace después. Y él declara que no tenía heridas visibles. Y lo que tiene él son heridas que van desde la muñeca hasta el codo, que tiene un lote de puntos, después otro en la nalga, que son 20 y pico de puntos, y desde la rodilla hasta casi el tobillo, 20 centímetros de un tajo, de entre 4, 5 y 6 centímetros de profundidad. O sea, no son heridas chicas o raspones, se los hizo con la lata de la camioneta. La moto abrió la lata de la camioneta y la lata lo abrió a él como si fuera una abrelata directamente. Llegamos, lo vimos en ese estado, como ya lo habían movido del lugar del accidente, cosa que no debería haber pasado, pero bueno, uno en ese momento no sabe cómo va a reaccionar. Lo cargamos en la camioneta y lo trajimos para Comef. Primeramente paramos en la comisaría para avisarlo de lo que había pasado. La policía enseguida avisó a Comef. Cuando llegamos había un médico en puerta esperándolo y lo atendió. No suturaron nada porque, por lo que nos dijeron, no daba el tiempo. Era más importante, más apremiante llevarlo a Florida. Claro, porque él ingresó, si bien ingresó bastante bien, digamos, con heridas visibles, pero bastante bien, con 13,8 de presión, en cuestión de 20 minutos cayó a 8,4 la presión, quedó pálido como un papel, con un dolor imponente en el abdomen y con dificultades para respirar. Uno no sabe, yo no soy médico, pero ellos dijeron que era una hemorragia interna que había que trasladarlo urgente. Buscamos un enfermero particular, que Silvia Ferreira no nos cobró nada, que nos acompañara en el traslado porque si no, no lo podíamos mover de acá y teníamos que esperar que vinieran de Florida una especializada para llevárselo, y eso demoraba entre 1 hora y media y 4. Y ese tiempo, según nos dijeron cuando llegamos, si hubiéramos demorado media hora o 1 hora, Chiquilín no se salvaba porque entró en shock en el camino. Pasando San Gabriel empezó con taquicardia, con 120, 130 pulsaciones, tenía la presión en 8,4, tenía esos enormes dolores, le dificultaba mucho la respiración, y después en el kilómetro 8, pasando Los Molinos, aflojó esfínteres, que eso es el último síntoma del shock, y de ahí se quedó inconsciente, se desmayó. Llegamos, le hicieron enseguida un examen de sangre para ver el grupo y le transfundieron un volumen. Le hicieron una placa, salió que no tenía quebraduras. Cuando lo estabilizaron lo llevaron al tomógrafo, tenía rotura de vaso, y de ahí entre la 1:30 que salió el tomógrafo y las 3 se dedicaron a coserle todas las heridas mientras seguían transfundiéndole otro volumen de sangre. ¿Cuántos puntos tiene él hoy en sus heridas? Y total no los cortamos, pero tiene entre 40 y 50. ¿Qué pensaron cuando llegaron a su casa y lo encontraron solo, sangrando por la boca, con las heridas que eran más que visibles en concreto, y en esa circunstancia de soledad para él? Yo, la verdad, primero no lo podía creer,
que un chiquilín estuviera solo, con esas heridas de magnitud, porque eran heridas graves. La casa estaba llena de sangre, incluso por arriba de la mesa, en el baño. No perdimos tiempo, dejamos la casa abierta en la desesperación, salimos con él para comer. Yo pensé que se moría en el camino, no pensé que se fuera a salvar. Y la verdad, una indignación porque el hombre que lo atropelló no es una persona que haya pasado por Casupá y lo haya atropellado. Es una persona a la cual yo le hice proyectos para el ministerio, yo soy ingeniera agrónoma, le hice proyectos para obtención de agua, para el ganado. Él le hizo trabajo de electricidad, el padre. Nos conocía, venía, se sentaba, tomaba mate con nosotros, nos saludaba por la calle, iba a la casa de la abuela del chiquilín, sabía quiénes eran los chiquilines, porque para pasar para el campo de él tiene que pasar por la casa de Casupá, allí pasa por la casa todos los días. No era una persona desconocida, sabía perfectamente quién era, sabía y tenía los teléfonos nuestros, tenía el teléfono de la abuela. El accidente fue a 100 metros de la casa de la abuela, 20 metros por recto y 80 para adentro. Podía perfectamente haber ido hasta la casa de la abuela y decir, mirá, atropellé a tu nieto, te lo llevo hasta tu casa, pero vayan. Por lo menos avisar. No avisó a la policía, no avisó a los familiares, no brindó asistencia médica, no llamó a un médico, no se comunicó con nadie. Vino a comprar cigarros, según me dijo él mismo por mensaje. Vino al pueblo a comprar cigarros, después volvió a ver cómo estaba. Y yo qué sé, yo en el lugar de él si lo cargaba, lo hubiera llevado a un centro asistencial. Urgente, por mi tranquilidad.